En este tutorial vas a aprender a hacer este amigurumi de Spider-Man súper lindo, súper fácil de hacer y suavecito. Mide aproximadamente 10 centímetros utilizando gancho y estambre de 3 milímetros. La lista completa de materiales te las voy a dejar en la descripción del video, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Para hacer este amigurumi yo voy a utilizar este chenil, que lo puedes encontrar en mi tienda en línea, te voy a dejar los links en la descripción y comenzamos con un anillo mágico de 8 puntos. En el primer punto hacemos un punto deslizado, una cadenita y en el mismo primer punto hacemos otro punto bajo. Si tú tejes en espiral, sáltate este paso y continúa directamente haciendo el punto bajo sobre el primer punto que hicimos. Marcamos y en esta vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto para pasar de 8 puntos a 16. Cerramos el anillo mágico con cuidado y continuamos con un punto y un aumento repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y en esta vuelta hacemos 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 32 puntos. Así nos va quedando y tenemos 32 puntos. De aquí vamos a hacer 8 vueltas de 32 puntos para ir formando la cabeza. Así nos va quedando. Y ahora vamos a continuar haciendo 2 puntos y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Continuamos en esta vuelta haciendo puras disminuciones para pasar de 24 puntos a 12.
Continuamos haciendo una vuelta de 12 puntos bajos. Rellenamos la pieza. De aquí vamos a continuar haciendo 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 16 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 16 puntos bajos. Continuamos con una vuelta de 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 20 puntos. Cortamos el color rojo y cambiamos a color azul. Y hacemos 2 vueltas de 20 puntos bajos. Aquí vamos a contar desde donde tenemos nuestro punto inicial, 10 puntos de cada lado y marcamos con algún marcapuntos o lo que tengas. Y con estambre color negro vamos a hacer la araña del pecho. Pasamos la aguja de donde tenemos el marcapuntos, 2 puntos a un lado. Y en diagonal hacia arriba, casi llegando al doblez del cuello, manteniendo esa separación de 2 puntos de 2 puntos aproximadamente al lado del marcapuntos. Pasamos la aguja hacia el otro lado y hacemos una cruz, una X, pasando la aguja hacia abajo. Y de aquí la vamos a pasar hacia el centro y hacia el otro lado. Así formamos una especie de estrella. Y por dentro hacemos un nudito. Y puedes utilizar un poco de chenil color negro o del mismo estambre negro que usaste para hacer el centro de la araña. Vamos a pasar la aguja por el centro por la parte de en medio de la estrella que ya hicimos. Y de aquí vamos a hacer un par de vueltas verticales para hacer el cuerpo de la araña y que se vea más grueso que las patas. Hacemos un par de nuditos por dentro. Y así nos debería de quedar la araña. De aquí vamos a rellenar un poco el cuerpo. Y continuamos con 10 puntos bajos en color azul. Vamos a llegar justo hacia la mitad del cuerpo donde teníamos los marcapuntos. Y de aquí, en lugar de continuar tejiendo, vamos a voltear la pieza para pasar el gancho por el primer punto que hicimos en esta vuelta.
Comenzamos una nueva vuelta. Marcamos. Y así vamos a dividir el cuerpo para hacer las piernas. Sobre esta nueva división de las piernitas, vamos a hacer 2 vueltas de 10 puntos bajos. Así nos quedaría una piernita, y para hacer la otra, vamos a comenzar por el primer punto que está pegadito a la pierna. Colocamos nuestro estambre color azul. Y marcamos. Hacemos 10 puntos bajos. Giramos la pieza. Y en el primer punto hacemos nuestro nuevo primer punto de la siguiente vuelta. Marcamos y hacemos 2 vueltas más de 10 puntos bajos. Hasta ahora sí nos debería de ir quedando nuestro Spider-Man. Para hacer los brazos vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos. Marcamos. Y para esta segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento, repitiendo 2 veces para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico. Continuamos haciendo una vuelta de 6 puntos bajos. Cortamos el color rojo y cambiamos a color azul para hacer otra vuelta de 6 puntos bajos. Y ahora de aquí vamos a hacer una cadenita al aire y pasamos el gancho por el primer punto. Volteamos la pieza y pasamos el gancho también a través del último punto, o el punto que nos quedaría justo enfrente, y hacemos un punto bajo. Repetimos. Justo por en medio, pasamos el gancho por ambos puntos, hacemos otro punto bajo y por el último punto, para tener 3 puntos en esta vuelta, repetimos lo mismo. Y así nos quedaría el bracito ya cerrado, listo para coser. Cortamos hilo y cerramos. Hacemos 2 bracitos iguales. Ahora vamos a rellenar el cuerpo y las piernas de Spider-Man. Para cerrar la parte de abajo de las piernas, con una aguja para estambre, vamos a pasar la aguja por el centro de los puntos para tomar la hebra de adentro. Vamos a repetir esto por cada punto hasta completar la vuelta.
Puedes ir cerrando de a poco para que no se te vaya a romper el chenil. Y con cuidado jalas para cerrar. Los brazos los vamos a coser en la tercera vuelta de color rojo, contando del cambio de color hacia arriba o llegando a la parte del cuello y a los lados del cuerpo. Y ahora para los ojos, con fieltro blanco vamos a cortar un círculo y después por la mitad, y hacemos lo mismo en color negro. Después pegamos la pieza blanca sobre la negra y así tendríamos los dos ojos para nuestro Spider-Man. Y listo, terminamos nuestro mini Spider-Man súper lindo, súper suavecito y rápido de hacer. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y qué otro personaje te gustaría que hagamos. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría hacer su amigurumi de Spider-Man. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y nos vemos en el siguiente video. Bye.